Muy bien, jóvenes, buenas tardes. Tengan el día de hoy. Quien les habla es el docente Jorge Massa y el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es el tema de factorización, parte uno del curso de álgebra. Este tema de factorización es bien importante porque uno tiene que relacionarse más con las expresiones algebraicas que son demasiadas extensas, llevarlas, tal vez pueden estar expresadas en suma, en resta, llevarlas a una expresión que indique la multiplicación, que en sí indica reducir la expresión a través de lo que es la multiplicación, ¿no? Y cuando reducen los términos de lo que es la factorización, integramos a los números primos, ¿no? Y los números primos son aquellos que recordamos del curso de aritmética, son los que tienen como máximo dos divisores, ¿no? La unidad y el mismo número. Muy bien, entonces empecemos con la teoría. Dice que la factorización es el proceso por el cual un polinomio es expresado como producto. ¿En qué? En sus factores primos. Como le decía, sus factores primos, en este caso van a ser polinomios, ya no van a ser números primos, ¿no? Pero van a ser polinomios, que a la vez son primos también, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no se pueden simplificar o expresar en producto, por así tal vez decirlo, ¿no? Veamos un ejemplo. Tengo el polinomio p de x al cuadrado menos x más 6. Se puede expresar como producto en dos factores primos. Observamos, este polinomio p de x al cuadrado menos x menos 6, yo lo puedo expresar como esto, como p de x más 2 multiplicado por x más 3. ¿Te das cuenta? Mira, de una resta, una suma, lo he llevado a una multiplicación de dos factores primos. Entonces, en eso consiste la factorización, de expresar de suma o resta a un producto, como dice acá, de factores primos. Criterios de factorización. Hay varios. Hay unos sencillos y unos complejos que indican que tengo que tener un poquito de práctica para poder aplicarlos. Vamos con los primeros. Por acá tenemos el factor común monomio. Monomio, ustedes se acuerdan de la clase anterior. Monomio es aquel que tiene un solo término. Mono, uno significa, ¿no? Monomio, entonces, un solo término. Dice, consiste en identificar la variable que se repite. Variable, y aquí lo recalco, que se repite en todos los términos del polinomio. Que se repite en todos los términos del polinomio. Vamos por acá. Ejemplo. El siguiente polinomio hay que factorizarlo. Dice, p de xy es 2xy al cuadrado menos 7y. Recuerden que lo que está dentro del paréntesis son las variables que tiene el polinomio. Las variables son x y y. Entonces, el factor común monomio consiste en identificar la variable que se repite en estos dos términos. ¿Y quién es la variable que se repite? Observo que la variable que se repite es y. Entonces, saco a un costadito la de menor exponente. Diría por acá entonces, acá es exponente cuadrado, acá es exponente de la unidad. El de menor exponente, y, acá sería y. Al sacarlo a un costadito, me quedaría acá 2xy. ¿Por qué? Porque si el y ingresa por la propiedad distributiva, y por y sería y al cuadrado. Menos 7 por y, 7y. Y te das cuenta que esto de acá sería la factorización. ¿De acuerdo? Entonces sería y por 2x menos 2xy menos 7. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces. Listo. Vamos con lo siguiente. Siguiente criterio. Factor común polinomio. Polinomio, la raíz poli significa varios, ¿no? Poli, varios monomios, o sea, varios términos. En este caso, dice, el factor común es un polinomio, o sea, de varios términos. Puede tener de 2, 3, 4, inclusive, ¿no? Veamos el ejemplo. Dice por acá,
Factoriza el siguiente polinomio QXY, variable de XY. 2 veces X menos Y por X al cuadrado por X menos Y. Observamos acá qué polinomio se repite. Miren, observamos que se repite el X menos Y en estos dos términos. Recuerden que yo contabilizo los términos, los que separan por el signo más. O sea, habrían dos términos acá. Y se repite el X menos Y. Entonces, factorizar significa sacar a un costadito, factorizo el X menos Y, lo factorizo a un costado. De él es como que se absorbe y ¿qué me queda? Me queda 2. De él se absorbe y ¿qué me queda? X al cuadrado. O sea, la factorización final sería X menos Y, que lo saqué a un costadito, por lo que me quedó. Lo que me quedó fue 2 más X al cuadrado. Como ven, ustedes tienen un término, tiene dos términos llamados factores primos. Como tú ves, ya no se puede reducir, quedaría así, dos factores primos. En algunos ejercicios me van a poder indicar, indique la cantidad de factores primos. Entonces, en ese problema sería 2, ¿no? Segunda parte. Dice, por la agrupación, muy bien, Cintia, por la agrupación de términos, consiste en agrupar los términos del polinomio, de tal manera que podamos encontrar factores comunes. Y esto de acá, este criterio de acá, es uno de los criterios, por así decirlos, un poquito complicados, ¿no? Porque hay que tener buena vista, buen ojo. ¿Buen ojo para qué? Para poder agrupar los términos adecuadamente. Tal vez a la primera agrupación que yo haga, no me va a salir. Debo estar intentando a través del método del ensayo-error, o cómo se llama, tanteo, ¿no? Entonces dice, consiste en agrupar los términos del polinomio de tal manera que podamos encontrar factores primos, ¿no? A través del ensayo-error, o sea, tanteando. Veamos. Factoriza. Factoriza el siguiente polinomio, p de x. Es x al cubo más 4x menos 2x al cuadrado menos 8. Lo que yo voy a hacer acá es tratar de agrupar donde aparecen las x o factorizar los x cuadrados, tal vez, ¿no? Bueno, este criterio tú lo vas a ganar, o ¿cómo te podría decir? A ver, esta técnica tú la vas a poder dominar siempre y cuando practiques. Mientras más practicas, vas a dominar la técnica. En este caso, yo voy a agrupar el x al cubo, lo voy a agrupar con el 2x al cuadrado. Entonces, por acá lo agrupo. Entonces, lo que voy a hacer es hacer lo siguiente, ¿no? Juntarlos, pues, ¿no? X al cubo menos 2x al cuadrado. Estoy juntando. Y me quedaría acá el 4x lo he dejado, y el menos 8 lo dejo ahí. De esta primera parte, factorizo un x cuadrado. Porque se repite, recuerdo, factorizo el de menor exponente. La variable que se repite de menor exponente. En este caso, x al cuadrado. Entonces, x al cuadrado, factorizo, me quedaría x. ¿Por qué? Porque x al cuadrado por x me da x al cubo. Menos x al cuadrado por 2. ¿Por qué? Porque me da menos 2x cuadrado. Más, ahora, acá repito el factor que se repite, ¿no? Factorizo el factor que se repite. En este caso yo observo que en el 8 contiene un 4. Entonces saco un 4. Lo pongo al exterior el 4 y quedaría 4, me quedaría x. 4 por x, 4x. 4 por menos 2, menos 8. Y ahí estaría la factorización. Miren, y ahora me doy cuenta que tengo dos factores, o perdón, dos términos. Y en los dos términos se repite el x menos 2. Entonces ahí puedo factorizar esta parte, ¿no? Factorizo el x menos 2, lo saco a un costadito, en este caso lo saco por la zona derecha. Sería x menos 2, me quedaría acá el x cuadrado, y de acá me quedaría 4. X cuadrado más 4 por x menos 2. Me estaría quedando. Si me preguntasen cuántos factores primos tiene este polinomio,
yo diría, tiene dos factores primos. ¿Quiénes son? X cuadrado más 4, y el otro sería X menos 2. Muy bien. Vamos con el último método de esta parte, ¿no? El método de identidades. Nosotros hemos visto productos notables. Y con el método de identidades, ¿no? Justamente vamos a usar eso. El binomio al cuadrado, binomio al cubo, diferencia de cuadrados, suma de cuadrados, suma de cubos, ¿no? Todo eso ya debe estar en mi cabecita y yo lo voy a aplicar en esta parte. Por ejemplo, factoriza el siguiente polinomio. X al cuadrado menos y cuadrado más 7x menos 7y. Lo que voy a hacer acá es juntar primero esta parte, trabajar esta parte de acá. X al cuadrado menos y cuadrado, y acá sería 7x menos 7y, ¿no? Aquí aplico diferencia de cuadrados. Acá está, mira, ve. Diferencia de cuadrados, ¿se acuerdan de ese producto notable? X más y por x menos y. Aquí factorizo el que se repite. 7. 7 por x menos y. Observo que queda un factor común, el x menos y. O sea, sería un factor común polinomio, ¿no? Factorizo el x menos y, en este caso lo factorizo por la izquierda. Profesor, ¿y por qué no lo puede hacer por la derecha? También lo puedo hacer como gustes, ¿no? En este caso yo he optado por la izquierda. X menos y por, me quedaría acá x más y, ahí está x más y acá me quedaría más 7. Entonces, ¿cuántos factores primos tiene este polinomio? Tiene 1, tiene 2. 2 factores primos. ¿Listo? Ya no se pueden reducir, ya no se puede seguir factorizando. Muy bien, vamos por acá con un par de ejercicios más. Dice, factoriza la siguiente expresión. 15 veces AX más 6BY menos 10AY menos 9BX. Determine la suma de sus factores primos. Dice, del enunciado vamos a aplicar lo que es por agrupación, ¿no? Vamos a agrupar convenientemente. Te vuelvo a repetir. De agrupar es la técnica que tú la ganas practicando, con experiencia. En este caso voy a tomar 15 AX con menos 10 AY. Lo voy a agrupar estos dos. Y los que me quedan los dejo al final. 6BY menos 9BX. Entonces, aquí factorizo, el A se repite y también en el 15 hay un 5 y en el 10 hay un 5. O sea, factorizo un 5A. Factorizo un 5A, 5A me quedaría acá un 3X. ¿Por qué? Porque 5A por 3X me da 15AX. De acá factorizo un 5A, me queda 2Y, porque 5A por menos 2Y me da menos 2AY, menos 10AY, perdón, ¿no? Listo, me quedaría esta parte. De acá voy a factorizar la que se repite, que es B. También hay un 3 que contiene el 6 y un 9 que contiene, un 3 que contiene el 9. Entonces factorizo un 3B. Factorizo un 3B, me quedaría acá 3B por 2Y, 6BY. Ah, cumple. Acá hace 3B, acá me quedaría un menos 3X. ¿Por qué? 3B por menos 3X sería menos 9BX. ¿De acuerdo? Y miren, justamente cuando tú hayas agrupado él con él, por ejemplo, y no te salió términos comunes, quiere decir que está mal tu factorización. En cambio, cuando yo factorizo el primero con el tercer término, miren, me aparecen términos comunes. Y eso es un indicador de que voy bien resolviendo el ejercicio, de que lo voy resolviendo de una manera adecuada, que estoy por el buen camino. Entonces, factorizo lo que se repite, ¿de acuerdo? Pero acá, si se dan cuenta, está cambiado los términos. Entonces, lo que voy a hacer acá es sacar un signo negativo. Al factorizar un negativo, o sea, como yo factorice menos 1, si yo factorizo un signo negativo, me quedaría 3B y acá en lugar de menos sería más. Y acá en lugar de más sería menos. ¿Por qué? Mira, haz lo siguiente. Menos por más me da menos. Menos por menos me da más. Y lo único que he hecho es ordenarlo, nada más. Y ahora sí, son iguales. Son semejantes. Entonces,
Factorizo lo que se repite, 3x menos 2y a un costadito, ¿y qué me queda? 5a menos 3b, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, me dice, determine la suma de los factores primos. Lo que voy a hacer es este factor con este otro lo voy a sumar. Por acá sería 3x menos 2y más 5a menos 3b. Y eso sería la respuesta, ¿no? Porque no se puede seguir reduciendo ya. Y así quedaría. Muy bien. Vamos con el ejercicio 2. Muy bien, el ejercicio 2 dice, factoriza la siguiente expresión. P de xy, que es ax más bx más cx más 2 veces a más b más c por y. Las variables son x, y. Indica un factor primo, dice. Bueno, vamos a agrupar acá también. Vamos a agrupar convenientemente. Primero, aquí vamos a factorizar la variable que se repite. ¿Quién es la variable que se repite? X. Y acá estaría, mira. X factorizo, ¿qué me queda? Me queda un A, me queda un B y me queda un C. O sea, X por A más B más C. Más 2 veces, el Y lo coloco adelante, 2Y más A más B más C. Y observen, ¿quién se repite? Factor común polinomio, porque tiene 3 términos. Lo saco a un costado. En este caso lo saco por la derecha, ¿no? ¿Se puede sacar por izquierda? También se puede sacar por izquierda. Sería por acá. Saco el A más B más C, me quedaría un X y me quedaría un 2Y. O sea, sería un X más 2Y, ¿no? Multiplicado por un A más B más C. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cualquiera de los dos factores primos sería mi respuesta. El primero sería X más 2Y o A más B más C. Lo que tendría que hacer, tal vez acá me aparece 1, 2, 3, 4, 5 claves. Tal vez este de aquí me aparece en esta clave y lo marco, suponiendo, ¿no? O puede ser él. En realidad, cualquiera de las dos es la respuesta, ¿no? Y ahí en las claves aparecería una de ellas, ¿no? Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Indique uno de los factores primos. P de AB. A al cubo más A cuadrado por B más AB cuadrado más B al cubo. Factorizo lo que es los factores comunes, pero antes voy a agrupar convenientemente. Miren, en este caso, yo he agrupado el A cubo ¿con quién? Con el B cubo, ¿de acuerdo? El A cubo con... No, acá. El A cubo con A cuadrado por B lo he agrupado. Y luego acá también he hecho lo mismo. Los he tomado los dos. De acá, de este primer grupo, saco un A cuadrado. Saco un A cuadrado. Me quedaría A cuadrado por A al cubo. Me queda un A. A cuadrado por B, bueno, saco el A cuadrado, me queda un B. O sea, A cuadrado por A más B. ¿De acuerdo? De aquí saco un B cuadrado. B cuadrado por A por B cuadrado. Más, del B al cubo saco un B acá. Me quedaría un B, o sea, B cuadrado por B, B al cubo. Me está quedando A más B. Cuando me aparecen términos semejantes, quiere decir que voy por buen camino. Factorizo el A más B, en este caso lo factorizo por la izquierda, factorizo el A más B, me quedaría A cuadrado más B cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, serían los dos factores primos. A más B por A cuadrado más B cuadrado. ¿De acuerdo? Esa sería mi respuesta. Cualquiera de los dos es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, factoriza la siguiente expresión. 64 menos x al cuadrado por y a la sexta. Indique la cantidad de factores primos. Acá te pide cuántos factores primos tiene. Fabricio me tiene la cámara apagada, lo voy a tomar en cuenta. Dice, factoriza la siguiente expresión. 64 menos x al cuadrado por y a la sexta. Indique la cantidad de factores primos. Vamos, del enunciado lo tomamos de la siguiente forma.
el 64 lo coloco como 8 al cuadrado, porque el 64 es 8 al cuadrado. Le estoy dando forma. El x cuadrado y a la sexta le voy a dar forma de un número elevado al cuadrado. O sea, x por y al cubo y todo eso al cuadrado. ¿Y qué es lo que aparece acá? Diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. La suma y la diferencia. 8 más x por y al cubo, 8 menos x por y al cubo. Como usted ve, ya no se puede seguir factorizando, así quedaría. Entonces, me preguntan a mí, ¿cuántos factores primos hay? Habrían entonces 2 factores primos. Esa sería mi respuesta para esta pregunta 4. Muy bien, vamos con la pregunta 5, que nos dice, factoriza P de Y, Z, 3 variables, x al cuadrado más x, z al cuadrado más xy más y, z al cuadrado. Dice, indica el número de factores primos. Vamos por acá. Vamos a agrupar convenientemente. Voy a agrupar primero el x cuadrado con el xy. Y los dos que me quedan los junto al final. Recuerden, les vuelvo a recalcar, esta técnica de agrupar es el método del ensayo-error. Primero tal vez yo lo habré hecho con él y observé que no me salió. Entonces con el otro término. ¿De acuerdo? Voy ensayando. ¿Cómo logras descubrir? Con la práctica. Con la práctica te va a ser más fácil y más sencillo resolver este problema. ¿De acuerdo? Entonces agrupé el primero con el tercero y el segundo con el cuarto. Factorizo un x de acá. Un x me queda un x más y, un x del primero y un x del segundo. Factorizo un z cuadrado acá. Me quedaría el x y el y. O sea, miren, observen, me queda x más y y me queda x más y. Factor común polinomio. Factorizo el factor común polinomio. Lo saco por la izquierda en este caso. Quedándome un x y acá un z cuadrado. ¿Cuántos factores primos hay? Como ya no se, como usted ve, ya no se puede seguir simplificando o factorizando. Por lo tanto, su respuesta sería 2 factores primos. Muy bien, muchachos. Esta sería la parte de ejercicios. Viene la parte de acá de la tarea, la parte que más les gusta a ustedes. En este caso tienen por acá 4 ejercicios que resolver. Ya, yo les voy a indicar, tienen que resolver todos los ejercicios, no tienen que copiar nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejercicios que tienen que resolver y presentarlos en el transcurso de la clase. Ya, muchachos, agradecerles por la atención prestada entonces. Dios me los cuide, nos veríamos hasta la próxima clase. Cuídense mucho.